para poder observar el video. Me dicen si lo escuchan. ¿Si lo alcanzan a ver? A ver si a escuchar, no. A ver. No se escucha, pero sí se alcanza a ver. Ok, déjenme entonces moverle al... Con efectivo puedes obtener un préstamo de 1,000 pesos en 91 días, 5,000 pesos en 120 días, 10,000 pesos en 170 días y 20,000 pagar hasta 180 días. A efectivo, tu mejor solución. A ver. Ahí, ¿no se escucha o sí? No. ¿No? Ok. ¿Ya conoces YumiCash? ¿YumiCash? Sí, YumiCash es una aplicación donde te prestan de 300 hasta 20,000 pesos sin ningún tipo de aval y trámites complicados. Descarga la aplicación y solicita tu préstamo. Ok, se me hace que no está como la conexión para el audio de las aplicaciones. Ese video nos lo vamos a llevar de tarea para que ustedes pues completen la información que vamos a ver ahorita. Las diapositivas son como la conclusión de lo que se menciona en el video a final de cuentas, pero pues lo vamos a hacer nada más invertido, ¿sale? Vamos a ver las diapositivas y ustedes ya completan la información con el video y generan su conclusión respecto al tema que vamos a checar. ¿Vale? Déjenme nada más compartir las diapositivas. ¿Ahí se ven las diapositivas o no? No, se sigue viendo la pantalla del video. Ok. Ahí. Ya. Ok. Muy bien. Tenemos entonces la teoría del caso. ¿Bien? ¿Qué entendemos o qué sabemos de la teoría del caso?
Yo siempre he considerado que la teoría del caso es como la coartada que nosotros vamos a manejar para exponer, ya sea, depende de cada uno de los puntos de vista, pero cuando me toca ser defensor, tengo que ver la forma en cómo plantear el qué fue lo que estuvo haciendo en ese momento o cómo lo voy a defender. Y es como la historia que yo me estoy planteando y es con lo que voy a iniciar el alegato de apertura en mi audiencia de juicio oral. Esto es lo que quiero que exponga, esto es lo que voy a probar y esto es lo que va a salir al final. Así que prácticamente mi teoría del caso es eso, la coartada que yo voy a hacer para poder llevar a cabo la defensa de la persona. Y en el caso del fiscal, pues prácticamente su teoría del caso es todos los puntos por los que se va a llegar para poder dar como resultado el que se forme, el que se lleve a cabo su labor de acusar y que se dé, en este caso, la comprobación de todos los puntos que tiene que tomar para los hechos, vaya. Precisamente, sí. Así es la versión que cada uno va a contemplar de manera estratégica, ¿sí? Y es ahí donde entra precisamente toda esta exposición de los hechos, del cómo se hizo. Les decía yo, ustedes no sé si están llevando la materia o ya la llevaron de criminalística, donde contemplaban 7 preguntas, que son las famosas preguntas de oro, ¿sí? Es similar aquí. Cada una de esas preguntas tiene que ser resuelta para poder entonces nosotros manejar precisamente como de manera más exacta, ¿sí? Esa versión, esos hechos. Aquí podríamos agregar inclusive otras preguntas, ¿sí? Mientras en las preguntas que nosotros tenemos de oro no existe un para qué, aquí sí podemos contemplar el para qué y es necesario, ¿sí? Es fundamental agregar entonces ciertas preguntas para concretar precisamente esta versión, ¿sí? Pero es esa estrategia de cómo voy entonces yo a platicar y a convencer, porque a final de cuentas, el sistema que estamos manejando actualmente es eso, es persuadir, ¿sí? Es convencer. Si nosotros no convencemos, no nos está sirviendo entonces de nada toda la estrategia y los métodos que ya empleamos en esa versión. ¿En qué momento se elabora? Bueno, tenemos aquí entonces el conocimiento del caso y a partir de ahí podemos ir elaborando nuestra metodología, nuestra teoría, ¿sí? Lo que veíamos en la clase anterior del dibujo de ejecución, quizás nosotros no lo vemos como un dibujo de ejecución. Sin embargo, aquí estamos planteando precisamente esa teoría, esa metodología, ¿sí? Ya llevamos un paso adelante. Ya tenemos entonces, ahora sí, todas las pruebas que se van a organizar, toda la versión cómo la vamos a acomodar y le vamos a ir dando ese orden en base a los elementos que ya tengo contemplados, ¿sí? Ya tengo esos elementos del delito, ok, paso número 2, voy a acomodar esa versión de manera que nos cuadre todo lo anterior, ¿sí? Tenemos aquí entonces para qué nos sirve. Y hemos tenido en estas 2 diapositivas anteriores el término de estrategia, ¿sí? Dentro de esa teoría, entonces, todo lo que se va a generar a partir de ahí, de los alegatos, del interrogatorio, del contrainterrogatorio, de todos los elementos, de toda la audiencia, ¿sí? Tenemos entonces este término que es estrategia. ¿Cuál sería el concepto que nosotros le daríamos como estrategia? O sea, ¿qué término o cuál es la definición de estrategia? La estrategia. O sea, porque aquí, por ejemplo, para nosotros es muy sencillo decir que es una estrategia, ¿sí? Que al final de cuentas venimos manejando ese concepto desde las guerras, desde el derecho romano, ¿sí? Pero entonces, para darle un sentido a ese término, ¿cómo nosotros podemos definir la estrategia dentro de este sistema? Maestra, pues yo considero, maestra, que la estrategia dentro de la argumentación vendría siendo como el planteamiento, como lo dijo mi compañero, de alguna manera bien ordenado
bien disciplinado y convincente. ¿Qué quiere decir esto? Que, como usted dijo, tendríamos que contestar preguntas, pero que sean coherentes. No saquemos de alguna manera por tratar de convencer un hecho que directamente no pueda ser probado o alguna argumentación que directamente no tenga una coherencia o una secuencia con respecto a nuestra exposición. Así es, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a ese término estrategia podemos emplear conceptos como una metodología, ¿sí? Una conservación del orden para poder entonces determinar paso a paso lo que vamos a realizar, ¿sí? Por eso le decía yo, profundizar en el término estrategia para saber efectivamente qué voy a hacer con todo ese contenido y con todo eso, esa información que ya tengo, ¿sí? Para ello quería especificar el término estrategia y que entonces pudiéramos determinar precisamente esto, ¿sí? Y tenemos aquí las características entonces que debería o que debe contemplar precisamente esa teoría del caso. Primero me maneja aquí una lógica, ¿sí? Primero me maneja una lógica, después me maneja que sea creíble y por último que sea contundente, ¿sí? Tengo entonces dentro de esa lógica el qué debe tener lógica, o sea, qué debe ser coherente, qué debe ser probatorio, qué debe ser suficiente, ¿sí? Para que entonces pueda contemplarse de manera concreta una teoría del caso. Bueno, la narración, ¿sí? Tiene que tener una argumentación, tiene que tener límites, ¿sí? Esos hechos tienen que tener una síntesis coherente y uniforme, porque cualquier cosa que nos haga tambalear, entonces vamos hacia atrás, ¿sí? No nos sirve de gran cosa. Segundo, que sea creíble, ¿sí? La versión que yo estoy contando, entonces tiene un fundamento y lo más importante, tiene pruebas, ¿sí? Porque acuérdense que en esta parte de este sistema actual que estamos manejando nosotros, el medio probatorio es lo más importante o una de las cosas más relevantes dentro entonces de estas características y de esta teoría del caso, ¿sí? Y por consecuente que sea contundente, ¿sí? Esa teoría no puede contradecirse de lo que nosotros ya platicamos, de lo que nosotros estamos comprobando, y entonces, ahora sí, puedo entablar precisamente esa teoría para ya defender o acusar de manera más sensata, ¿sí? Y creíble posible. ¿Bien? Tenemos aquí el sistema que nosotros estamos manejando. Aquí nos menciona un párrafo que dice, una teoría lógica que a su vez sea creíble y además sea contundente, porque si no lo hacemos nosotros, la postura contraria sí lo va a realizar, ¿sí? Eso de antemano nosotros lo sabemos y lo conocemos, ¿sí? ¿Qué dice el Código Procesal Penal referente a esto? Bueno, nosotros tenemos una serie de etapas donde generamos entonces la teoría del caso a partir de qué etapa y a partir de dónde. ¿Desde dónde ya tengo que ir generando yo esa versión de los hechos? Desde un inicio, ¿no, maestra? Porque finalmente es el planteamiento de los hechos desde la perspectiva que a mí mejor me convenga, ¿no? Entonces, desde un inicio tiene que precisamente plantearse para poder contar la historia de manera que a mí me beneficie, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjense cómo desde el primer planteamiento ya debo de tener yo esa versión, ¿sí? De manera creíble, de manera contundente, ¿sí? Y de manera que, lógicamente, el momento de llegar al ofrecimiento de esas pruebas, no va a haber un rechazo de ellas, ¿sí? Sino la admisión de las mismas. Precisamente por ese caminito en donde la versión de los hechos está siendo de manera coherente, ¿sí? ¿Cuáles serían los elementos precisamente de esa teoría del caso? Bueno, tenemos los hechos, tenemos la calificación jurídica y tenemos los medios probatorios.
Ahorita se van a llevar un caso práctico, ¿sí? Que ya ustedes sabrán si lo realizan, si no lo realizan, yo les voy a abrir el espacio, pero al final del día, de hecho ya ahorita también les subo su calificación ya del final del trabajo anterior y de la materia que están cursando, pero sería bueno que clasificáramos precisamente estos tres y desarrolláramos entonces de manera objetiva esa teoría del caso, ¿sí? De un caso muy pequeño, cualquier asunto que ahorita vamos a ver, y entonces ir acomodando precisamente esa fundamentación, ¿sí? O sea, un fundamento fáctico acerca de los hechos, un fundamento jurídico que va a partir entonces de esa teoría del caso y ya por último, entonces esos medios probatorios que me van a ayudar a concretar esa teoría que ya generé, ¿sí? Tenemos entonces dos clasificaciones aquí dentro de esa fundamentación. La primera es fiscal y la segunda es de la defensa, ¿sí? Dentro de esos elementos que vamos a nosotros a concretar, tenemos este caso. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Sí? Vamos a hacerlo así como está aquí, teoría del caso para el Ministerio Público. La fundamentación que daríamos nosotros como Ministerio Público, ¿sí? En estos tres casos, en estos tres elementos que se requieren. Y entonces, también la teoría del caso para la defensa, ¿sí? En estos tres elementos precisamente también que vamos nosotros, dice aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿sí? ¿Qué elemento del tipo penal vamos a atacar? O sea, ¿qué estamos buscando tumbar para que precisamente mi versión sea la versión correcta, sea la versión que a final de cuentas tenga más coherencia, ¿sí? Entonces, así es como vamos a realizar ese caso hipotético. Por eso yo quería completar ahorita con el video, pero igual lo escuchan ustedes de manera independiente para que puedan tener entonces la visión de cómo vamos a completar precisamente esta fundamentación, ¿sí? Aquí tenemos este ejemplo. Podemos hacerlo de otro asunto, podemos hacerlo de este mismo, no hay ningún problema, ¿sí? Aquí nada más sí cuidar que los elementos correspondan al fundamento que estamos solicitando, ¿sí? Ya sea jurídico, ya sea probatorio o ya sea fáctico. Según entonces los hechos que estamos contemplando y del lado que estamos nosotros teniendo esta parte, ¿sí? Ya sea Ministerio Público o ya sea defensa, ¿sí? Entonces ahorita sí me gustaría que en el transcurso que nos queda de clase, checaran el video no es un video largo, es un video de cerca de 10 minutos para completar y concretar entonces ya esta parte y poder elaborar el caso hipotético que tenemos aquí. Y las diapositivas yo ahorita se las voy a compartir en una parte de ahí de Classroom para que si quieren puedan elaborar la actividad y si no, de todas maneras no tienen ningún problema. ¿Sale? Yo les voy a anexar calificación final en caso de que la suban esta actividad, en esa actividad, y si no, de manera donde dice la actividad de la evaluación, ahí les voy a estar subiendo su calificación final. Igual pueden irla checando, si ustedes le dan clic a su nombre dentro de Classroom, ahí les aparece ya una calificación final respecto a las actividades que hicieron, ¿sí? Igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues nos ponemos en contacto, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Sí se entiende esta parte de la teoría del caso, cómo debemos realizar entonces esta clasificación? Sí, maestra. ¿Sí? No sé si quieren compartir alguna opinión respecto a este tema. Solamente sería hacer como ese cuadrito, así como tal. Ujú. La teoría del caso para Ministerio Público y la teoría del caso para la defensa, ¿sí? Aquí tenemos el Ministerio Público, acá tenemos entonces para la defensa, ¿qué tipo de elementos contemplaríamos? ¿Sí? Al revés pues sí, a la inversa, dependiendo de qué lado estemos.
pero sería como los elementos que contemplaríamos dentro de ese caso hipotético. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Bien. Eso lo va a subir ahorita, ¿verdad? Porque ahí viene el caso hipotético. Sí, el material y la actividad lo voy a abrir ahorita en este momento para que de preferencia quede concluido en el horario de clase ya no queden con pendientes de nada, darle su calificación final, ¿sale? Y ver el video para concretar ya con el tema correspondiente que no pudimos ver precisamente porque no se escuchó aquí. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, alguna opinión? No, ninguna. Bueno, ahorita lo va a subir a la de Classroom, ¿verdad? Sí, ahorita les subo el material, la actividad que hay que realizar y ya sobre eso entonces su calificación y también si van a realizar el caso hipotético me gustaría que pusieran una conclusión respecto al video y la opinión que genera pues el tema de la teoría del caso, ¿vale? Ok. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? Creo que ahorita no. Ok, igual si queda alguna duda o alguna pregunta ahí mismo en Classroom, puedo responderla. Estoy al pendiente también de sus comentarios y pues esperemos seguirnos viendo más adelante. Mucho éxito en su maestría, disfrútenla mucho. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Pues, bueno, entonces ahorita les subo el material, checamos el video y por último pues ya esta actividad de calificación final, ¿sale? En el transcurso de este horario de clase. Bueno, ¿Vale? contamos con nuestro 100. Muy bien. Ya ven, si ya saben para qué preguntan, entonces. Eso sí. Ok, chicos. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, les subo el material y en eso quedamos, ¿sale? Vale, muchas gracias, maestra. Y de que chicos, cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye.